La mañana del 1 de enero de 2025 tenía para millones de personas el sonido habitual de un comienzo. En Miami, sin embargo, para la familia de Leo Dan no había nada que celebrar. A los 82 años, el hombre que había acompañado durante décadas enamoramientos, despedidas, viajes y nostalgias en toda América Latina, murió rodeado de los suyos. La familia eligió comunicarlo con una frase serena. Aquella mañana, el querido Leo Dan había dejado su cuerpo en paz, envuelto por el amor de su familia, para volver a la luz de Dios. No hubo un parte médico detallado. No hubo una explicación clínica destinada a satisfacer la curiosidad pública. Y esa ausencia, en vez de cerrar la historia, dejó abierta la pregunta que acompañó sus últimos meses. ¿Qué estaba viviendo realmente Leo Dan cuando decidió apartarse del escenario? La respuesta no conduce a un escándalo oculto ni a una revelación espectacular. Conduce a algo más íntimo. Un año antes de morir, Leo Dan había comenzado a retirarse del lugar en el que había vivido casi toda su vida. El escenario. Quería dedicar el tiempo que le quedaba a sus hijos, a sus nietos, a Mary, la mujer que había permanecido a su lado durante más de medio siglo, y a una fe que con los años dejó de ser un elemento privado para convertirse en el centro desde el cual entendía su existencia. La familia protegió los detalles de su salud hasta el final, pero sus decisiones anteriores a la muerte permiten mirar esos meses de otra manera, no como una retirada improvisada, sino como la elección consciente de alguien que ya sabía que el cuerpo no podía seguir el ritmo que su vocación todavía le exigía. Hay una ironía especialmente dura en esa despedida. Leo Dan pasó la vida aprendiendo a convertir una pérdida en canción. Cuando una historia amorosa terminaba, escribía. Cuando una ausencia se volvía insoportable, escribía. Cuando la distancia lo separaba de un lugar o de una persona, encontraba una melodía capaz de conservar aquello que se alejaba. Sin embargo, al final, la despedida que más deseaba cantar fue precisamente la que no pudo completar. En 2024, su estado físico ya no le permitió sostener el proyecto de una gira de despedida en Estados Unidos. El artista que durante décadas había hablado a su público con canciones, tuvo que aceptar que el último adiós llegaría de una forma mucho más fría, a través de un anuncio. Ese detalle cambia el sentido de su muerte. No fue una muerte pública, ni una agonía retransmitida, ni un desenlace acompañado de explicaciones diarias. Fue lo contrario. El hombre conocido por millones se fue detrás de una frontera de privacidad trazada por su propia familia. De acuerdo con los datos reunidos para este relato, en sus últimos años sufría problemas de salud como diabetes e hipertensión, y el deterioro físico había empezado a afectar su movilidad, su resistencia y también su capacidad para cantar como antes. Pero la familia decidió no convertir su historial clínico en el centro de la despedida. Lo que hizo público fue otra cosa. Estaba en paz, estaba acompañado, y su última referencia no era la fama, sino Dios. Para comprender por qué esas palabras importan, hay que regresar a un Leo Dan mucho más joven, cuando todavía no era una figura continental y ni siquiera podía imaginar cuántas personas terminarían reconociendo su voz. Venía de Santiago del Estero, de un entorno humilde, lejos de los grandes centros de la industria argentina. Antes de las luces, hubo trabajos físicos, limitaciones económicas y una relación con la música construida con lo que había a mano. Aprendió a tocar y a crear sin contar con el tipo de recursos que suelen aparecer después en las biografías de los artistas consagrados. Aquella precariedad no fue un detalle pintoresco de infancia. Formó en él una sensibilidad hacia quienes viven sin ventajas y, sobre todo, una conciencia muy temprana de lo que significa estar afuera y querer entrar. Cuando llegó a Buenos Aires buscando una oportunidad, no llevaba una red de contactos capaz de abrirle puertas. Llevaba acento provinciano, una apariencia sencilla y una confianza todavía frágil.
Según el relato que se conserva sobre aquellos primeros intentos, recibió rechazos de emisoras y compañías que no veían en ese muchacho del interior la imagen de una futura estrella. Ese tipo de rechazo no desaparece necesariamente cuando llega el éxito. A veces cambia de forma. Para Leo Dan, la memoria de haber sido mirado como alguien sin posibilidades quedó junto a él incluso cuando el público empezó a llenar los lugares donde se presentaba. La fama no borró al joven que había aprendido lo que se siente cuando otros deciden que uno no pertenece. Y entonces apareció Celia. El salto fue veloz. En sus 20 años, aquel joven que venía de una provincia pobre entró de pronto en una maquinaria que necesitaba canciones, presencia, promoción y resultados. El éxito parecía una liberación, pero también introducía una nueva obligación: repetirlo. Ya no bastaba con haber llegado. Había que demostrar una y otra vez que la primera canción no había sido un accidente. La industria podía celebrar su sensibilidad y al mismo tiempo exigirle que esa sensibilidad produjera algo vendible de manera constante. Mo. Ese fue uno de los primeros grandes cambios de estado en su vida. Pasó de luchar para ser escuchado a vivir bajo la presión de no dejar de serlo. Con el tiempo compondría más de 1500 canciones, una cifra que suele presentarse como prueba de fertilidad creativa. Pero detrás de una producción semejante, también existe una pregunta menos cómoda. ¿Qué ocurre cuando una capacidad íntima se vuelve una obligación profesional? Leo Dan había descubierto una fórmula poderosa, porque sus canciones hablaban de emociones fáciles de reconocer: el amor que se escapa, la nostalgia, la promesa que uno se hace cuando quiere sobrevivir a una ruptura, la espera de alguien que no llega. El público encontraba su propia vida en esas historias. La industria encontró un repertorio que podía circular por países muy distintos. Y Leo Dan quedó en medio de ambos deseos: el de expresarse y el de seguir siendo exactamente el artista que los demás esperaban. Una de las claves de su obra está en Te he prometido. La canción se asocia a una ruptura sentimental de juventud, a la experiencia de mirar cómo una persona amada se aleja y tratar de imponerse una regla imposible: olvidar. Su fuerza no proviene de una explicación complicada, proviene de una contradicción que casi cualquiera que haya amado comprende. El corazón sigue unido, mientras la razón intenta ordenar la separación. Leo Dan convirtió ese conflicto en una canción que décadas después seguiría encontrando nuevos oyentes, e incluso terminaría apareciendo en Roma, la película de Alfonso Cuarón premiada con el Oscar. Una herida privada de juventud había sobrevivido el tiempo suficiente para convertirse en memoria emocional de generaciones que ni siquiera habían nacido cuando fue escrita. Algo parecido ocurrió con «Cómo te extraño, mi amor», aunque el origen de esa canción pertenece a otro tipo de ausencia. Durante un viaje de trabajo a Córdoba, Leo Dan conoció a Soraya, una periodista brasileña por la que sintió una atracción profunda. No se trató, según la historia transmitida sobre la canción, de una relación larga que después se quebró. Fue casi lo contrario: la posibilidad de una relación que nunca consiguió comenzar del todo. Intentaron encontrarse, pero una sucesión de circunstancias frustró los encuentros. La persona estaba cerca y al mismo tiempo se volvía inaccesible. De esa combinación de deseo, demora y frustración, nació una canción construida alrededor de la falta. Mucho después, el mercado terminaría usando esa misma cualidad como una etiqueta. Durante las décadas de 1960 y 1970, mientras su nombre se consolidaba, las compañías sabían que Leo Dan podían vender con mayor facilidad. El intérprete romántico, cercano, melódico, capaz de hablar de amor sin alejar al gran público. Pero dentro de él existía otra inclinación artística. Sentía una profunda admiración por el folclore argentino, por una música conectada con la tierra, la identidad y una tradición distinta de la balada pop que lo había vuelto famoso. Intentó acercarse a esos sonidos
y a temas de mayor densidad social, pero no siempre encontró el mismo entusiasmo en quienes administraban su carrera. Ese conflicto no necesitó convertirse en una pelea pública para ser real. El mercado había premiado a Leo Dan por una parte de sí mismo y después esperaba que permaneciera allí. Cuanto mayor era el éxito, más costoso podía resultar apartarse del personaje que el éxito había creado. La contradicción era evidente. El joven que había luchado para que lo dejaran entrar ahora descubría que, una vez dentro, también podía existir una forma de encierro. No era un encierro de fracaso, sino de identidad. La gente quería al príncipe de las canciones de amor. Él, en ciertos momentos, quería demostrar que su mundo musical era más amplio. En 1966, conoció a Mariette Papolchi, Mary, que acababa de ser elegida Miss Mar del Plata. La historia tiene un ritmo que, contada hoy, casi parece una exageración romántica. Se enamoraron y se casaron apenas 20 días después de conocerse. En una carrera llena de canciones sobre amores perdidos, ese vínculo se convirtió en la gran excepción. Lo que comenzó con velocidad no terminó con la misma rapidez. Mary permaneció a su lado durante más de medio siglo. Atravesó con él mudanzas, giras, fama, cambios de país, cansancio y vida familiar. Cuando Leo Dan murió, ella no era el recuerdo de una etapa temprana, sino la persona que había compartido prácticamente toda su adultez. Por eso, Mary es mi amor. Tiene un lugar diferente dentro de su repertorio. No es la canción de alguien que intenta recuperar a quien se fue, ni la de alguien que espera un encuentro frustrado. Es el reconocimiento de una presencia. En el relato de Leo Dan, Mary representa algo que sus canciones más tristes no podían ofrecerle: continuidad. Mientras su profesión lo llevaba de ciudad en ciudad y de país en país, había una relación que no se disolvía con el siguiente viaje. Y esa estabilidad no fue menor, porque los viajes terminaron definiendo una parte difícil de su existencia. Para ampliar su carrera por América Latina, Leo Dan dejó Argentina y se instaló en México. Más tarde, Miami se convirtió durante más de 30 años en su hogar. Desde una perspectiva profesional, esos movimientos pueden leerse como decisiones lógicas. Estar donde la industria, los públicos y las oportunidades permitían seguir creciendo. Desde una perspectiva humana, la cuenta es distinta. Cada mudanza implica ganar un lugar y perder otro. Él podía ser recibido con entusiasmo en México, en Estados Unidos o en cualquier escenario latinoamericano, pero ninguna ovación podía reproducir exactamente el aire de Santiago del Estero que recordaba desde la infancia. La nostalgia por su tierra no fue simplemente una pose para entrevistas, era la consecuencia de una vida construida sobre desplazamientos. Quien alcanza una carrera continental descubre un privilegio extraordinario. Puede sentirse querido en muchos lugares, pero también puede descubrir una pérdida inesperada. Ya no pertenece por completo a uno solo. Leo Dan hablaba de su provincia con el afecto de quien conservaba allí una parte de sí mismo. Envejecer lejos de Argentina, después de décadas de residencia en Miami, añadía otra capa a esa distancia. Había conseguido todo aquello que el joven rechazado en Buenos Aires había querido alcanzar, pero el éxito no tenía el poder de devolverle el tiempo cotidiano que no había vivido en su tierra. La misma tensión apareció dentro de su familia. Leo Dan y Mary criaron a 3 hijos, Vanessa, Mariana y Nico. La imagen de una familia estable puede hacer pensar que la fama no dejó heridas en ese espacio, pero él cargó con una preocupación muy concreta. ¿Cuánto había costado su carrera en términos de presencia? Las giras podían garantizar el futuro económico de sus hijos y al mismo tiempo apartarlo de momentos que no volverían. Sabí, viajar de un país a otro significaba perder rutinas, fechas, escenas domésticas y etapas de crecimiento que ningún éxito posterior podía reconstruir. Esa contradicción es una de las más humanas de su historia. No se trataba de elegir entre amar a los hijos o amar la música.
Amaba ambas cosas. El problema era que el calendario convertía dos amores compatibles en dos exigencias que competían por el mismo tiempo. Más adelante, la decisión de establecerse con mayor discreción en Miami estuvo vinculada también al deseo de proteger a la familia, de ofrecer a sus hijos una vida menos expuesta y de evitar que su identidad quedara reducida a ser los hijos de Leo Dan. Para un hombre cuya vida había sido invadida por la mirada pública, la normalidad de los suyos se volvió una forma de protección. De acuerdo con la información reunida sobre esta etapa, la diabetes y la hipertensión formaron parte de los problemas de salud que acompañaron sus últimos años. Con el tiempo aparecieron fatiga, dificultades para moverse y limitaciones que tocaban directamente el instrumento más importante de su profesión, su propia capacidad física para cantar. Para cualquier cantante, aceptar una disminución de facultades es doloroso. En Leo Dan había además una particularidad. Había pasado décadas asociando su identidad con la posibilidad de estar frente a otros y convertir sentimientos en voz. Cuando el cuerpo empezó a decir hasta aquí, no estaba limitando únicamente un trabajo. Estaba modificando la forma en que él había aprendido a relacionarse con el mundo. El deterioro no produjo una retirada inmediata. Como tantos artistas de su generación, Leo Dan conservó durante años el deseo de seguir encontrándose con el público. El escenario era exigencia, sí, pero también era prueba de continuidad. Mientras podía subir, cantar y escuchar la respuesta de la gente, una parte fundamental de su vida permanecía en movimiento. Por eso la gira de despedida prevista para 2024 tenía un significado que iba más allá de un conjunto de conciertos. Era la oportunidad de cerrar el círculo con sus propias reglas, mirar al público, agradecer y recibir una última vez aquello que había acompañado su carrera desde los 20 años. Pero ese cierre no ocurrió como lo había imaginado. La salud ya no lo permitió y tuvo que cancelar. Hay derrotas que se miden por lo que ocurre y otras por lo que deja de ocurrir. La de Leo Dan pertenece a la segunda clase. No hubo última noche definitiva. No hubo una canción final elegida para cerrar décadas de historia. No hubo un instante claro en el que artista y público supieran simultáneamente que estaban despidiéndose. Hubo, en cambio, una renuncia forzada por el cuerpo. El hombre que había escrito tantas veces sobre personas que se alejaban, tuvo que vivir una separación diferente. Esta vez, era él quien se alejaba de su propio escenario. Ese es quizá el punto en el que la palabra trágica adquiere un sentido más preciso. Leo Dan no murió en un hecho violento. La propia familia dijo que se fue en paz. La tragedia está en la progresiva reducción de su mundo público y en la despedida que no consiguió realizar como quería. Está en el artista que todavía tenía gratitud que expresar, pero ya no disponía de la energía necesaria para hacerlo frente a los suyos. Está también en la conciencia, cada vez más evidente, de que una vida de más de 8 décadas estaba entrando en una etapa que no podía negociarse con disciplina, fama ni voluntad. A esa conciencia se sumaba otra experiencia propia de quien vive mucho tiempo dentro de una generación artística. Leo Dan vio desaparecer a compañeros y amigos vinculados a la nueva ola, personas con las que había compartido una época en la que todo parecía comenzar. Cuando uno es joven, los colegas representan competencia, amistad, descubrimiento, futuro. Décadas después, la muerte de esos mismos compañeros transforma el recuerdo. Cada ausencia reduce el número de personas capaces de recordar desde dentro cómo era aquel mundo antes de convertirse en historia. Para un artista de 82 años, perder a quienes habían conocido la misma juventud era también perder testigos de su propia vida. Y allí aparece la fe. En la historia de Leo Dan, no funciona como un adorno colocado al final para suavizar la muerte. Según lo que él mismo expresó en diferentes momentos de su vida, la espiritualidad se había vuelto una respuesta a una experiencia mucho más antigua.
la sensación de vacío que podía aparecer incluso en medio del éxito. Había conocido la paradoja de presentarse ante miles de personas, recibir afecto, aplausos y reconocimiento, y después regresar a una habitación de hotel donde todo quedaba en silencio. La distancia entre esos dos espacios podía ser brutal. Una multitud puede confirmar que un artista es famoso. No necesariamente puede decirle quién es cuando la puerta se cierra. Ese vacío explica por qué su fe terminó siendo mucho más que una costumbre cultural. Leo Dan se volvió un católico profundamente creyente y encontró en la oración una estructura distinta para ordenar su vida. El éxito depende del público, de la industria, de la moda y del cuerpo. La fe, tal como él la entendía, le ofrecía un punto de apoyo que no necesitaba ninguna de esas condiciones. Podía perder un escenario y seguir creyendo. Podía alejarse de Argentina y seguir creyendo. Podía envejecer, ver morir amigos, sentirse físicamente limitado y seguir creyendo. En la última etapa, esa estabilidad adquirió un peso que la fama ya no podía tener. Ese cambio permite reinterpretar también su decisión de retirarse. A primera vista, 2024 parece el año en que la salud le quitó algo, la posibilidad de seguir actuando, pero visto desde sus prioridades finales, fue también el año en que Leo Dan dejó de negociar con una evidencia. Si el escenario exigía una energía que ya no tenía, entonces el tiempo restante debía dirigirse hacia otro lugar. La familia, que durante décadas había esperado su regreso de giras y compromisos, pasaba ahora al centro. El hombre que tantas veces había salido de casa para cantar sobre la ausencia, empezaba a elegir la presencia. Mary ocupaba un lugar esencial en esa nueva etapa. Su matrimonio, iniciado apenas 20 días después de conocerse, había sobrevivido justamente a aquello que destruye muchas relaciones de artistas: ausencias prolongadas, cambios de país, presión pública y una vida organizada alrededor de calendarios ajenos. No hace falta idealizarlo ni afirmar que nunca tuvieron conflictos para reconocer el dato fundamental: siguieron juntos hasta la muerte de él. En una biografía llena de canciones de amores imposibles, la relación más duradera no fue una fantasía musical, sino la vida compartida con una mujer que conoció al joven Leo antes de que el paso de las décadas lo convirtiera en una institución. A esta altura, el secreto de Leo Dan empieza a tomar una forma diferente de la que podría sugerir un titular sensacionalista. No hay evidencia en los datos disponibles de una enfermedad misteriosa revelada después de su muerte, de una doble vida o de un conflicto familiar escondido. Tokyo Sech, de hecho, la familia hizo exactamente lo contrario. Decidió mantener en privado los detalles médicos. Lo que sí se revela al colocar juntas sus últimas decisiones es un proceso interior. Leo Dan había aprendido, después de una vida de exposición, que no todo debía ser convertido en espectáculo. Incluso su final podía pertenecerle a los suyos. Esa elección tiene una fuerza particular porque contradice la lógica que había gobernado gran parte de su carrera. Durante décadas, cada emoción podía transformarse en canción. Cada historia personal podía convertirse en material artístico. Cada nostalgia, cada ruptura y cada espera podían cruzar la frontera entre lo privado y lo público. Al final, sin embargo, existió una zona que la familia decidió no entregar. Su cuerpo enfermo no sería un último producto de consumo. La causa clínica exacta no se transformaría en el centro del relato. El último mensaje se concentró en 3 elementos: paz, familia y Dios. Eso no elimina el dolor físico que precedió a la muerte. De acuerdo con esa reconstrucción, el deterioro de la salud había reducido su movilidad y había comenzado a afectar también su capacidad vocal. Para un hombre que se había ganado la vida con la voz, cada limitación era una confrontación con el paso del tiempo. Pero aquí conviene evitar una trampa habitual al contar los últimos años de un artista: convertir toda vejez en decadencia. Leo Dan seguía siendo más que su capacidad de dar un concierto.
La retirada pudo haberle quitado una identidad pública, pero también le permitió reforzar otras: esposo, padre, abuelo, creyente, hombre de una tierra que nunca dejó de recordar. La nostalgia por Santiago del Estero adquiría entonces un significado nuevo. Cuando era joven, dejar su provincia había sido la condición para crecer. En la madurez, la distancia se convirtió en costo, y en la vejez, aquel lugar podía existir sobre todo como memoria. No se trata solo de kilómetros entre Argentina y Miami. Se trata de la imposibilidad de regresar al tiempo del que uno salió. Incluso si hubiera vuelto a respirar el aire de su infancia, el niño pobre que construía su relación con la música ya no estaba allí. La verdadera patria de la nostalgia suele ser un momento, no un mapa. Pero sería un error decir que toda su historia fue una suma de pérdidas. Cada distancia produjo también una respuesta. La ruptura produjo una canción. El encuentro frustrado produjo otra. La pobreza produjo impulso. El rechazo produjo perseverancia. La presión de la industria no eliminó su interés por otras músicas. La vida itinerante encontró estabilidad en Mary. La preocupación por los hijos influyó en la búsqueda de una vida más discreta. El vacío del éxito lo llevó hacia la fe. Y el deterioro físico terminó orientándolo hacia la familia. Lo decisivo no es que Leo Dan evitara el dolor, sino lo que hizo cuando el dolor aparecía. Por eso los últimos meses adquieren tanta importancia. Cuando desaparece la obligación de mantener una imagen pública, las prioridades se vuelven más visibles. Leo Dan ya no necesitaba demostrar que podía producir otro éxito. Tampoco necesitaba competir con artistas jóvenes ni sostener una gira a cualquier precio. El límite físico, doloroso como era, simplificó una pregunta que la fama había complicado durante décadas. ¿Dónde quería estar? La respuesta fue cerca de los suyos. Esa respuesta no apareció de repente el día de su muerte. Estaba implícita en la retirada anterior. El 1 de enero de 2025, la familia comunicó el desenlace con un lenguaje coherente con esa etapa. No habló de cifras, de récords, de canciones vendidas, ni de la dimensión continental de su carrera. Tampoco describió la enfermedad. Habló del cuerpo que quedaba atrás, del amor de la familia y de la luz de Dios. Para cualquier otra figura pública, esa fórmula podría verse como una despedida religiosa, convencional. En Leo Dan, después de años de hablar sobre la fe como respuesta al vacío de la fama, la elección de esas palabras encaja con la transformación que había vivido. La fecha añade una imagen imposible de ignorar. Murió en la mañana del primer día de un año. Mientras el calendario prometía un comienzo, su familia estaba viviendo un final. Pero incluso aquí conviene no convertir la coincidencia en una señal mística que nadie puede demostrar. Su fuerza narrativa está en el contraste concreto. El mundo entraba en 2025. Leo Dan salía de él. Muchas personas despertaban pensando en planes para los 12 meses siguientes. Los suyos debían aprender, desde esa misma mañana, a vivir en un tiempo en el que él ya no estaría físicamente presente. Y ahí la gira cancelada de 2024 vuelve a adquirir peso. Si hubiera podido realizarla, habría existido una escena pública de cierre. Leo Dan agradeciendo, el público respondiendo, una última noche convertida en memoria compartida. Al no ocurrir, la muerte encontró a sus seguidores con una despedida incompleta. Ellos tenían las canciones, pero no el último encuentro prometido. Él había querido decir gracias cara a cara y no pudo. Esa ausencia probablemente explica parte de la intensidad con la que fue recibido el anuncio familiar. El adiós oficial llegó después de que el adiós artístico se hubiera quedado sin escenario. Sin embargo, desde el punto de vista de Leo Dan, la última etapa quizá no deba medirse por lo que el público perdió. Debe medirse por aquello que él decidió recuperar. Tiempo doméstico, cercanía con Mary, presencia con hijos y nietos, espacio para la oración,
el hombre que durante décadas había repartido su agenda entre países, empezó a reducir el mundo hasta convertirlo en algo más manejable. No podía controlar la enfermedad ni garantizar cuánto tiempo quedaba, pero sí podía decidir a quién entregar ese tiempo. Esa es la revelación que los datos permiten sostener sin inventar una causa secreta de muerte. El último gran secreto de Leo Dan no es un diagnóstico oculto que hoy podamos afirmar conocer. La familia no lo hizo público. El verdadero punto de llegada está en otra parte. Después de pasar la vida haciendo públicas sus emociones, eligió que su fragilidad final permaneciera en la intimidad. Y después de pasar décadas buscando al público, eligió volver hacia la familia y hacia la fe. La privacidad no fue un vacío de información que debamos rellenar. Fue, en sí misma, una decisión. Ese matiz es importante porque cambia la forma de mirar su supuesto final trágico. La tragedia no necesita fabricarse con rumores. Está suficientemente presente en lo que sí sabemos dentro de este relato. Un cuerpo que ya no acompañaba a la vocación. Una gira de despedida cancelada. La conciencia de la muerte de amigos de generación. La nostalgia de la tierra natal y la imposibilidad de ofrecer al público el último encuentro que deseaba. Frente a todo eso, Leo Dan no respondió multiplicando apariciones. Respondió retirándose. Durante gran parte de su vida, retirarse habría parecido una derrota. Para el joven que había sido rechazado en Buenos Aires, dejar de insistir era impensable. Para la estrella obligada a producir éxitos, desaparecer podía significar perder el lugar conquistado. Para el hombre de 2024, en cambio, retirarse podía ser una forma de reconocer la realidad y ordenar prioridades. La misma acción tenía un significado completamente distinto, porque él ya era otro. Ese es el verdadero punto de reinterpretación de su historia. Lo que en la juventud habría sido rendición, en la vejez se convirtió en elección. Mary, sus hijos y sus nietos quedaron entonces en el centro de un tiempo que ya no estaba organizado por la siguiente presentación. Esa escena doméstica es menos espectacular que cualquier concierto, pero quizás sea la más adecuada para entender el final. El hombre que había cantado ante multitudes terminó rodeado de un círculo mucho más pequeño. La familia dijo que murió envuelto en amor. No podemos saber cada conversación de esas horas, ni debemos inventarlas. Sí podemos reconocer el contraste. Después de una vida medida tantas veces por el número de personas que lo escuchaban, lo esencial al final no fue cuántas personas había afuera, sino quiénes estaban cerca. También la fe cerró un recorrido iniciado mucho antes de la enfermedad. Cuando Leo Dan había sentido el vacío de la habitación después del aplauso, buscó una respuesta que no dependiera de volver a llenar otra sala. Años más tarde, cuando ya no podía confiar en el cuerpo para regresar al escenario, esa búsqueda se convirtió en una estructura de despedida. La frase familiar sobre volver a la luz de Dios no introduce un elemento nuevo en el último minuto. Recupera una convicción que él había colocado, con el tiempo, por encima de la condición de estrella. Quizá por eso su definición de lo que hace grande a una persona resulta más útil ahora que cuando la pronunció. Humildad, fe, confianza. Ninguna de esas palabras explica clínicamente su muerte, y ninguna debe usarse para ocultar el dolor de sus últimos años. Pero juntas explican la manera en que quiso posicionarse ante aquello que no podía controlar. El muchacho pobre que necesitaba convencer a otros de su valor terminó convertido en un hombre que ya no parecía necesitar demostrarlo. Había pasado de pedir una oportunidad a aceptar un límite. Sus canciones, por supuesto, continuaron después del 1 de enero. Te he prometido. Siguió llevando la memoria de una ruptura que ocurrió cuando Leo Dan era joven. ¿Cómo te extraño, mi amor? Siguió sosteniendo el recuerdo de un encuentro que nunca llegó a completarse. Mary es mi amor. Quedó como testimonio de una relación que sí permaneció. Y en ese conjunto hay algo parecido a una autobiografía emocional sin orden cronológico. Lo que perdió, lo que no alcanzó, lo que conservó.
Pero la última escena no necesita una canción para explicarse. Un hombre de 82 años había dejado el escenario meses antes porque su cuerpo no podía seguir. La gira de despedida quedó pendiente. Los detalles médicos quedaron en manos de la familia. Mary seguía siendo su compañera después de más de 50 años. Los hijos y los nietos ocupaban el tiempo que él había decidido proteger. Y la mañana del 1 de enero, cuando llegó la muerte, la familia eligió hablar de paz. Ahí termina el misterio que sí puede resolverse. No sabemos, porque no se hizo público, cuál fue el mecanismo médico exacto que provocó la muerte de Leo Dan. Convertir esa ausencia en una conspiración sería traicionar la misma privacidad que sus seres queridos quisieron preservar. Lo que sí se vuelve visible es su última elección de vida: reducir el ruido, aceptar la retirada, acercarse a los suyos y colocar la fe en el centro. Después de décadas componiendo para millones de desconocidos, sus últimos meses estuvieron dirigidos a un público mucho más pequeño. El joven Leopoldo había salido de Santiago del Estero porque quedarse no parecía ofrecerle el futuro que buscaba. El artista Leo Dan recorrió países, se instaló en México, construyó una vida de décadas en Miami y convirtió la nostalgia en una de sus materias musicales más poderosas. Al final, ya no estaba tratando de conquistar otra ciudad, estaba tratando de habitar el tiempo que quedaba. Esa diferencia resume mejor su transformación que cualquier lista de éxitos. Y así, la despedida que no pudo cantar sobre un escenario terminó ocurriendo de otra manera. No hubo luces que se apagaran después de una última ovación. No hubo una frase preparada ante miles de personas. Hubo una casa, una familia que protegió lo que consideraba íntimo, y un comunicado que evitó convertir la enfermedad en espectáculo. Para un hombre cuya vida entera había consistido en transformar emociones privadas en canciones públicas, ese silencio final fue una decisión extraordinariamente coherente. Leo Dan pasó décadas enseñando, sin proponérselo, que una ausencia puede convertirse en música. Su última ausencia no necesitó ser convertida en nada. Ya había elegido dónde quería estar antes de que llegara. Y cuando su familia anunció que se había ido en paz, rodeado de amor y de regreso hacia la luz de Dios, no estaba revelando un diagnóstico secreto. Estaba revelando algo más simple y quizá más importante, que al final de una vida inmensa, el hombre que había vivido para ser escuchado había decidido que lo esencial ocurriría lejos del ruido. Todo